En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me pregunto y al mismo tiempo me contesto, qué fácil es criticar, qué difícil es amar. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigo, pues son escasos 4 versículos del Evangelio de San Lucas los que hemos escuchado. De tal manera que podríamos encontrar como que 4 temas. Uno de ellos, cuando el Señor Jesús llama a Mateo. El segundo, cuando Mateo da un banquete y como Mateo era un publicano, es decir, un pecador público, a su mesa invita también a muchos o a varios pecadores públicos y a todos los sientan con el Señor Jesús. Extraordinario testimonio de lo que significa Jesús, que todos le conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Aquel que ha conocido a Mateo y ha cambiado su vida, pues lo invita a que sus compañeros, sus amigos también lo conozcan. Ahí entraríamos en esta dimensión misionera, Tú invitas a tus amigos a que también conozcan la palabra de Dios. Por ejemplo, compartes estos videos. Ahí hay una manera, Ciertamente así como Mateo, en el encuentro con el Señor Jesús cambia su vida, se convierte a Él. Él será también un medio para que otros más se acerquen a Jesús, lo conozcan y vuelvan su vida hacia Él. Es decir, su pena, su tristeza, su soledad se cambie y se transforme porque han conocido al Señor Jesús. Bien, la tercera escena es en donde los fariseos están criticando a los discípulos. Curiosamente, le reclaman a los discípulos de Jesús, no le reclaman directamente a Jesús. Porque seguramente que en más de alguna ocasión quizás alguien habrá criticado a la iglesia o a ti y diciendo, no, yo sí creo en el Señor Jesús, pero te estoy criticando a ti. Y el asunto es de que no solamente me alejo de ti, me estoy alejando de Cristo. Pero el ser humano así es. Podrá poner como pretexto, es que el padre, es que la religiosa, es que mis papás, es que el papa. Y entonces dirá, yo no me alejo de Cristo, me alejo de aquellos que supuestamente lo representan o lo hacen presente, sin darse cuenta que el efecto es el mismo, Se están alejando del Señor Jesús. Y aquí lo interesante es de que el Señor Jesús, que escuche esa crítica, porque dirán, ¿y por qué come con pecadores? Es que los fariseos dicen, yo soy tan bueno, yo soy tan puro, que ustedes son los malos, porque ustedes están comiendo con pecadores. Por eso la cuarta escena es en donde el Señor Jesús responde diciendo, es que no son los sanos, o podríamos decir, no son los que se creen buenos los que necesitan la salvación. Claro que la necesitan. Ahí hay una ironía de parte del Señor Jesús. Lo que está diciendo es de que mientras que Él sale a la búsqueda de todos, buenos y malos,
los que lo siguen y lo conocen y lo aman, y los que no lo siguen, no lo conocen o lo rechazan? Pues la respuesta siempre está en el corazón del hombre. Pero el Señor Jesús lo dirá definitivamente: he venido para que todos se conviertan. He venido para que los pecadores se conviertan. Así es de que este tiempo de la Cuaresma, estos 40 días con Dios, para ti y para mí son una oportunidad de convertirnos hacia el Señor para que nuestra vida cambie. Y aquí nadie tendría que sentirse mal porque que dijera: ay, el Padre me dijo que soy un pecador. No, el que lo dijo es el Señor Jesús. Pero nosotros somos pecadores porque nuestra naturaleza está herida por el pecado original. De tal manera que siempre será muy importante reconocer que yo no soy perfecto, que necesito de la misericordia de Dios, porque entonces también podré reconocer que el que está a mi lado tampoco es perfecto y que necesita de la misericordia de Dios. Así, en lugar de juzgarlo, el perdón que Dios me da, que es compartirlo con aquellos que me rodean, y esto me ayuda a pensar, a discernir, a contemplar la realidad no desde mis propios criterios, sino desde los criterios de Dios. Pero yo quiero retomar definitivamente el primer versículo, ahí donde se habla de Mateo. Fíjate que Mateo era un hombre que tenía todo, era un joven y era rico, pero tenía un corazón vacío. Por su propia comunidad era rechazado. Y seguramente que le hacían el bullying, cuando le están diciendo a los discípulos de Jesús: tu maestro come con pecadores. Es un tipo de bullying, es una crítica, es un rechazo. Bueno, pues el corazón de Mateo, a pesar de que tenía todo, era un corazón que se sentía vacío, necesitado de Dios, no de dinero, no de las cosas, de Dios. Y ciertamente pues se sabía excluido, criticado por aquellos que lo rodeaban. Por eso, cuando Jesús lo mira a los ojos, cuando Jesús viene a él, sana el corazón de este joven. A mí no deja de llamarme la atención cómo hay tantas personas que dicen: fui a misa y algo tocó mi vida, o estaba ante el Santísimo, o escuché una de estas meditaciones o alguna otra y cambió mi vida. Algunos dirán: miré al Papa o lo escuché. En fin, Dios viene a saciar el hambre que tenemos de amor, el hambre que tenemos de Dios. Así, entonces, aquí tendríamos que saber que encontrarnos con el Señor Jesús es abrirnos a la experiencia de su amor. La pregunta es: cuando alguien ama y no es correspondido o es traicionado, ¿tú qué dirías? ¿Quién pierde más? ¿El que traicionó o el que sigue amando? Y mira que en el amor puede ser la cuestión de la amistad, no necesariamente el amor del matrimonio o el amor del noviazgo. El amor misericordioso que se da a la persona a la que uno ayuda de manera desinteresada y esa misma persona después traiciona. ¿Quién perderá más? ¿El que amó genuinamente o aquel que rechaza ese amor y que incluso nos traiciona? Porque así ocurre. Dios te ama, nos ama, y podríamos decir que su capacidad de amar se acrecienta porque a pesar de que le fallamos, nos sigue amando. Pues ojalá cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a Dios y que así como la vida de Mateo cambió, también nuestra vida cambie
Y que así como el cambio de Mateo se manifiesta porque se convierte en un misionero del Señor, también cada uno de nosotros seamos misioneros del Señor Jesús. Recibamos a Cristo en nuestro corazón y llevemos a Cristo a los demás. Aquel que reciba a Cristo a través de ti, te lo agradecerá. San Agustín decía, aquel que salva un alma, ha salvado la suya. Y ahí automáticamente pienso en la mamá, el papá, en la catequista, en el sacerdote, en el amigo que acerca a los que están a su alrededor a Dios. Y tú y yo podemos ser de estos. Hagamos un momento de oración. Señor Jesús, me pongo delante de ti. Como Mateo, estoy sentado porque no sé qué hacer. Muchas veces me he sentido vacío o me sigo sintiendo vacío. Pero pasa a mi lado, Señor, y mírame. Y que yo te mire. Que levante mi vista hacia ti, que oiga tu voz y que decida seguirte. Y que como expresión de este seguimiento, comparta tu evangelio con aquellos que me rodean. La alegría, el gozo que experimento por haberme encontrado contigo, la vida nueva que en ti tengo, Señor. Al mismo tiempo te pido, no permitas que critique a nadie, pero tampoco permitas que la crítica de los demás me detenga en el compartir tu evangelio. Que sea libre, que sea valiente. Y sabes, Señor, me reconozco necesitado de ti, me reconozco pecador. Ven, Señor, porque te necesito. Ven y aumenta mi fe. Quiero seguirte cada día más, con el gozo y la alegría de saber que tú estás conmigo. Llena mis tristezas, llena mi soledad, erradica mi egoísmo y mi miedo, llena mi corazón con tu presencia, Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.